Coincidí con un entrenador una vez y él al principio me sorprendía mucho esa expresión, pero se la robé desde entonces, que era antes de entrar a la charla prepartido con el equipo, bueno, a ver qué película les vendo hoy, ¿no? O qué historia les vendo hoy. Y creo que es muy acertado en cuanto a que al jugador hay que cautivarlo con el entrenamiento, con el partido, con los objetivos individuales, con los objetivos colectivos. Si no hay esa cautivación, ¿no? Si no ponemos a tocar la flauta para que la cobra baile un poco nuestro son, es muy difícil, porque hay veces que cometemos el error de juzgarlo desde nuestra perspectiva y creemos que el jugador va a comerse la pista simplemente porque es baloncesto. Y ahora mismo, si yo tuviera 17 años, seguramente estando expuesto a tantos estímulos, no sé si mi prioridad sería el baloncesto como lo era en el año 2001, cuando yo tenía esa edad, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los grandes que hay que buscar maneras, perdón, de poder hipnotizar a la serpiente para poder hacer también que la propia serpiente haya un momento que no necesite ni siquiera la flauta, porque se ha dejado hipnotizar por el propio deporte. I think everyone walks around with something that you can't see. We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man. The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need some help. Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más 1 maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Bienvenido, Kim Gómez, a este Psych and Roll episodio 86. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo lo bien que se puede estar un lunes por la mañana, pero muy bien. Grabar los episodios los lunes tiene un coste de respuesta alto, pero bueno, luego a mí por lo menos personalmente me ayuda a aterrizar el día, así que vamos a intentar que vaya todo lo mejor posible. ¿Quién es Kim Gómez fuera del baloncesto? Mira, llevo un par de días pensando en esta respuesta, es jodida, porque yo creo que antes era solo entrenador de baloncesto, ahora creo que puedo encontrar algunas veces aislamiento, aunque tengo el defecto de que lo conecto todo con mi deporte favorito. Y bueno, me encanta mi familia, seguramente es algo que ahora al estar separado de ella lo he aprendido a valorar más y de los pocos momentos en que, aunque me gusta la literatura, me gusta el cine, tengo esa tendencia también en conectar eso con el baloncesto. Quizá el único momento en que no soy entrenador de baloncesto es cuando escucho música, escucho mucha, por suerte. Entonces, ese sería un poco quién soy yo, una persona bastante normal, la verdad. De ahí viene entonces bueno, no sé si necesidad o el gusto, mejor dicho, de poner siempre en cada uno de tus episodios del Alma de Juego, del Soul Basketball, poner siempre una canción, ¿no? Aunque ni siquiera esté vinculada con la temática, sino simplemente por tu gusto con ese arte, ¿no? Sí, no solo es el soul, hay muchos otros géneros, sobre todo americanos, ¿no? El country, el blues, el rock and roll, todo esto, el reggae, me chifla todo tipo de música. Eh, sí que es cierto que esta temporada he decidido no poner canciones originales por un tema de que vaya a ser que alguien le dé Por por si derechos acaso. de autor o lo que sea, entonces he creado mi propia canción, pero nada, sí, en parte viene por eso. Ujú. Decía antes fuera de micro que, bueno, que cada vez ahora mismo estás viviendo una experiencia donde estás en ese limbo que a veces nos lleva al piloto automático, pero bueno, siempre desde el éxtasis, desde la ilusión, no sabes cuándo va a terminar, pero que a veces incluso ahí te notas que hay días donde la gasolina, el tanque de gasolina ya se despierta un poquito más vacío, más en un naranja rojizo. Ujú. Y ahí tienes tus conductas alternativas, ¿no? De irte a andar, monte, cómo intentas equilibrar esto y si crees bueno, que el conocer o el escuchar tu cuerpo en este caso también es una habilidad que todo entrenador o toda persona, independientemente del momento en el que esté, pues tiene que pararse a explorar, ¿no?
Mm. Sí, sobre todo ahora aún porque aquí en Michigan tenemos cierto sol. De aquí 2 o 3 semanas, cuando haya el cambio horario en Estados Unidos, pues va a ser más complicado porque hay días que a lo mejor a las 4:30 de la tarde es de noche, ¿no? Entonces, irse a andar de noche con 20 bajo cero es más difícil. Entonces, estoy intentando exprimirlo ahora siempre que puedo, intentar escuchar esa cabeza, ¿no? Ese cuerpo. Y sí, andar básicamente, escuchar música. Hay veces que simplemente algo que he aprendido ahora que no hacía cuando estaba en Barcelona, que es andar en silencio, ¿no? Que ya sin música, que creo que a veces también es importante. Pero sí que es cierto que a la que llegue ese momento de la oscuridad, se restringe todo mucho el rango de operaciones y el rango de cosas que puedo hacer, así que ese es el momento realmente duro, esos meses de diciembre, enero, mitad de febrero. Ahí se complica un poquito la cosa porque 3 meses sin prácticamente poder salir siendo de día es difícil, pero bueno, buscando los huequitos para el día que sale un poquito de sol entre la nieve, salir y comer fuera, aunque sea con el anorak puesto. Cada vez quedan menos espacios donde no tengamos ningún tipo de, no nos exponemos a ningún tipo de estímulo, ¿no? Dicen que las mejores ideas ocurren en la ducha, pero no porque la ducha tenga ningún aura especial que nos invada de ideas, sino porque prácticamente es uno de los últimos resquicios donde pues no estamos pendientes del móvil o escuchando un podcast mientras cocinamos, mientras comemos. Andar te sirve también, o sea, notas que al final el exponerte a no tener ningún ruido más allá al que te puedas exponer caminando te ayuda a tener ideas o a encontrarte algo más, luego más fresco en tu día a día. No sé si decirte, porque muchas veces, incluso cuando ando, aunque ya te digo, estoy especializándome, cada vez estoy mejorando más la técnica de no pensar, ¿no? Y simplemente mirar. Aquí tenemos muchísima naturaleza, muchísimos animales y es fabuloso poder andar por aquí, ¿no? Eh, pero sí que es cierto que a veces es complicado, porque hay una parte de tu cerebro que te recuerda esta conversación que has tenido antes, este ejercicio, este clip de vídeo, esa jugadora que te preocupa por cómo la has visto hoy o que te ilusiona por cómo la has visto hoy. Entonces eso recurrentemente viene a la mente y que a veces hay que silenciarlo y decir, oye, espera, recuérdamelo de aquí un ratito. Claro. Pero no soy ningún experto porque, como digo, estoy arrancando estos pasos y ahora que en breve llegará la oscuridad, me parece que tendré un gap ahí que no podré trabajarlo como me gustaría. Ahora cuando no puedas nutrirte de ese ocio, ¿te refugiarás en la literatura? Yo leo 4 o 5 libros en paralelo, podríamos decir, siempre. Con el rollo este de llevar el ebook, la verdad que es muy fácil, aunque también voy comprando algún libro de segunda mano aquí, de estos de inglés y tal. Pero normalmente cuando no puedo salir afuera, lo que hago es coger un balón. Tenemos el pabellón abierto 24 horas y me meto en la cancha a emular a mis estrellas de los 90, de los 2000, de los 80, a verme un vídeo, a intentar copiar, a intentar ese movimiento que a la jugadora no le sale, poderlo replicar para ver cómo explicárselo mejor. Entonces me pego una sudada yo solo. A veces llega alguna jugadora a tirar y me encuentra aquí chorreando, a veces sin camiseta. No, hostia, ¿pero qué haces? No, aquí sudando un poco el tema. O sea que esa es otra de las, no sé si es una técnica, pero es de los momentos que he notado. En Barcelona apenas tenía tiempo para hacer esto, pero poder dedicar X tiempo a la semana a recuperar ese niño que jugaba en la canasta de su casa, ¿no? Aunque yo la mía era en una puerta, rompí alguna vez el marco. Eso es un poco, esa regresión me va muy bien también para hacer un poco de balance. Me compartiste hace poco, muy acertadamente, te tengo que decir, un artículo de Ancelotti, escrito por Alberto González Pascual en el diario AS, cuyo título decía así, El Tintoretto del liderazgo, ¿no? Y si me permite voy a recuperar un extracto que creo que va bastante al caso, ¿no? Decía algo así como, para Ancelotti su alegría sería la de estar donde verdaderamente quiere estar, mejorando su arte todo el tiempo que le sea posible. El talento, tal y como lo explica en sus libros, no es un factor X, sino un encadenamiento de actitudes y habilidades, de emociones irracionales y actos responsables que se equilibran entre sí.
Cuando un jugador joven llega al vestuario de Carlos, su primera pregunta se centra en algo tan simple como ¿tú quién eres? El futbolista promedio casi siempre responde exponiendo sus características técnicas, su estadística y su conocimiento táctico del juego. Entonces, con la curiosidad de un niño, como reflejabas tú ahora aquí, Ancelotti le repregunta lo mismo, porque lo que le interesa descubrir es el todo del ser humano que tiene plantado ante él. Es decir, la superficie y lo profundo, como sucede en las organizaciones modernas, no es suficiente con gestionar las competencias técnicas. 100%. No puedo estar más de acuerdo en esa descripción, ¿no? Y es algo que yo a lo mejor no lo veía tan claro hace 5 años y ahora lo veo clarísimo, ¿no? Si una persona no está bien adaptada y no está bien conectada con el staff, con la gente que rodea al equipo, con los objetivos que tenemos todos, si tú no estás alineado con los suyos personales que a veces no tienen nada que ver con el básquet, es muy difícil que tú puedas acceder a ese deportista para que pueda rendir más. Hablabas de que el hecho de irte a la pista, ¿no? A recuperar un poco eso que hacías de niño, esas raíces, me recuerda que en este precisamente artículo se habla de la palabra humildad. Y a mí a veces me parece interesante irnos a las raíces etimológicas de las palabras que utilizamos en el día a día, ¿no? Y en este caso humildad deriva del latín humilitas, que a su vez deriva de humus, que significa tierra. Y decía el teólogo Anselm Grun que la humildad no es otra cosa que mantenerse fiel a la condición terrenal de la que uno procede, o dicho con otras palabras, estar siempre con los pies en el suelo. Y me parece también curioso que su antónimo a nivel etimológico es delirar, que viene de delirare, que significa salir del surco al labrar la tierra, ¿no? Es salirnos de esas raíces, a veces los delirios de grandeza, ¿no? El ego nos lleva a olvidar de dónde venimos y por lo tanto a perder esa actitud de acciones básicas del día a día que al final son las que más te van a recoger y más te van a ayudar a avanzar. Sí, y es algo que creo que todo el mundo tiene que experimentar, cada uno en su área, ya seas entrenador, jugador, es igual, el oficio que tengas. Creo que hay momentos que tienes que experimentar esa subida de ego y creo que también tienes que experimentar en algún momento de tu vida, y hay gente que lo hace antes que otra y hay gente que lo hace más tarde que tal, pero creo que hay algún momento que tienes que experimentar, ostras, estoy por encima, voy muy subido, ¿no? Y tengo que, joder, hace un tiempo esto no lo hubiera hecho así, entonces creo que esa conciencia, ¿no? De haber estado por encima o de estar en ese momento por encima quizá de lo que debieras, el famoso bofetón del padre o de la madre, ¿no? Que te tiene que llegar de alguna manera. Creo que es muy valioso porque estar por debajo de tu nivel de ego todo el tiempo tampoco creo que sea algo positivo. Estar siempre por encima de tu nivel de ego tiene catastróficas consecuencias seguramente. El hecho de poderte dar de cuenta y decir, uy, me estoy traicionando a lo que yo soy o en lo que yo creo o cómo me relaciono yo con la gente, eso creo que sí que es algo que tiene que pasar para entenderlo, como la adolescencia en definitiva. Uh-huh. ¿Cómo has ido calibrando tú ese volumen estos años que, bueno, que te has expuesto a un contexto idílico, ¿no? Como es trabajar allí como entrenador asistente en una primera división universitaria, en este caso de baloncesto femenino? ¿Cómo has ido, bueno, escuchándote y dejándote llevar a veces por esa ilusión y por ese ego, pero también, bueno, exponiéndote a las lindes que nos hacen siempre tropezar, comer un poco de suelo y a partir de ahí reconducirnos? Creo que el momento de venir aquí me ha llegado también en un momento de, podríamos decir, de cierta madurez en cuanto a que por mi background en Barcelona seguramente, yo no haya, en el momento en que se dio la oportunidad de venir aquí, mi nivel de ego no estaba desmedido, ¿no? Podríamos decir. Entonces, como creo que en ese momento estaba bien balanceado o incluso bajo, eso fue lo que también a mi actual jefe es lo que le hizo pensar, oye, este tío parece que puede sumar, no lo veo ninguna amenaza para que nos entendamos y creo que eso es lo que en parte me abrió las puertas, ¿no? Entonces, creo que he tenido, mal que no vaya del todo conectado, pero creo que he tenido épocas de bastante mayor ego entrenando un cadete o entrenando un infantil en Barcelona que el que tengo actualmente. Básicamente porque aquí tienes siempre la sensación de, cuando entras en este mundo profesional y más
en un mundo en el que dependes de los resultados y de otros factores que tú no controlas, como siempre tengo esa sensación de que, oye, esto a lo mejor mañana se acaba, no dejo que ese ego se apodere de mí en ningún momento, ¿no? Puedo tener algún ramalazo en un partido, en algún entrenamiento, en alguna reunión que dices, me estoy enfadando porque estoy en desacuerdo con esto que opinan aquí, pero no es ese mi principal obstáculo ahora, cuando a lo mejor podría parecer que lo podría ser, ¿no? Porque estoy en una posición a lo mejor más elevada de la que podía tener hace un tiempo. ¿Qué objetivos tienes ahora? Bueno, mi objetivo, como te decía off the record, para mí cada día aquí es un disfrute total, porque puedo estar por 15 jugadoras y con 4 entrenadores trabajando cada día, hablando sobre lo que más me gusta, que tiene la gran ventaja que a las 5 de la tarde, cuando acabamos de trabajar, España duerme, y entonces eso que a mí me pasa muchas veces, ¿no? Que me pongo a hablar con uno, con el otro, que lo sigo haciendo, pero me reduce las horas, hace pues eso, ¿no? Que pueda coger, pueda escribir, pueda reflexionar, pueda mejorar en otras áreas que creo que no sé si pasará en el campo de la psicología, imagino que pasará en casi cualquier campo, pero creo que queremos ser muy buenos en nuestra área, pero que la clave de nuestra mejora, como decía el texto de este Ancelotti, es mejorar en otras áreas. Y este tiempo me está permitiendo mejorar en otras áreas, porque si mañana tengo que volver a España, tengo que tener la capacidad de no estar deprimido un año, tengo que tener la capacidad para poderme readaptar si vuelvo a España o a otro país o a otra realidad, ¿no? Voy a aprovechar el momento actual de que los Lakers van 3-0, porque bueno, si saco esto en un podcast dentro de 2 meses, pues a lo mejor la historia es otra, entonces voy a aprovecharlo. Y bueno, compartir una pequeña reflexión sobre el caso de Redick, ¿no? Donde obviamente llega un punto en el que esa curva de crecimiento a la que se expone un entrenador, si hablamos de la curva del conocimiento, en este caso, de cuánto sé sobre mi deporte y sobre técnica, táctica, metodología, llega un momento donde se hace, por pura exposición, se hace plana. Y la mejora de echar 6 horas delante de un clinic o viendo charlas o viendo libros, al final es de un porcentaje mínimo, ¿no? Y quizá esa mejora, paradójicamente, se consigue hacer o se consigue aumentar exponiéndonos a otra área, ¿no? A mí me gusta mucho la metáfora de la T, ¿no? La T lo que nos expone es a profundizar mucho en ese pilar, que obviamente está muy relacionado con la habilidad más importante en mi profesión, que en tu caso pues sería la del conocimiento de un entrenador. Pero luego, bueno, hay que ir abriendo esos flecos de la T, lo primero para generarte equilibrio y lo segundo porque nunca sabes dónde te pueden venir ideas o inspiraciones en otra área, y al final muchas de estas están en cómo comunico, en cuánto de cercano soy. Aquí yo creo que el caso de Redick, no sé lo que pasará, pero creo que ha hablado muy bien de que un entrenador al que no se le presuponía por la experiencia y por la poca exposición mediática en este sentido, por un conocimiento altísimo, no por falta de hablarlo, sino por falta de temporadas, porque yo creo que bueno, el tío se le nota muy, muy leído. Pero bueno, que al final las otras habilidades pueden ser igual o más de importantes en un contexto incidental en el que florezcan y tengan el recorrido adecuado. Sí, aquí hay algo que a mí me gusta hablar mucho con entrenadores que a veces me llaman y me contactan, de perfil quizá más joven o menos experimentado, y es una discusión que siempre tengo con ellos, que es el desarrollo de habilidades, ¿no? Y siempre les hablo de que joder, cuando tú tienes un problema, bendito problema, porque ese bendito problema te va a obligar a que encuentres maneras de soluciones, ¿no? De solucionar esa situación que a lo mejor no estaba planificada. El jugador que se va de fin de semana, el fin de semana que tienes un partido clave, el jugador que se lesiona, la pista que no está disponible para entrenar las horas que tal. O sea, todo esto creo que son oportunidades para el desarrollo de habilidades y para el desarrollo de algo que creo que está muy en búsqueda en casi todo lugar del mundo, que es la creatividad, y en casi cualquier área del mundo. Y me viene a la cabeza una frase que una vez me dijo un compañero de equipo. Yo era seguramente no, tenía el ego bastante más subido cuando era jugador, pese a que era más mediocre seguramente que como entrenador. Y recuerdo que me enfadaba mucho con los entrenadores. Y una vez le decía a un compañero, este entrenador es que no entiendo cómo no puede tal, esto, y cómo no ve, y cómo no comunica así, tal. Y él me decía,
trabaja de mensajero 8 horas al día, no se relaciona con nadie, va conduciendo todo un día escuchando la radio, no tiene campo para desarrollar otras habilidades. ¿Qué le estás pidiendo, no? Y eso, que parece una tontería, me llamó mucho la atención y creo que desde entonces he ido diciendo, es verdad, no juzgues a la gente tanto por esto, sino, oye, a qué está expuesto, porque a lo que esté expuesto es a lo que va a poder dar respuesta. A lo que no está expuesto no va a poder dar respuesta, ¿no? Es un poco de sentido común, pero yo en ese momento no lo tenía tan claro como lo puedo tener ahora. ¿Dónde intentas exponerte? ¿En qué área estás intentando, alargar esa parte superior de la letra T, y que crees que te están sirviendo, que la propia exposición a ese conocimiento tú notas que está teniendo un calado en tu sistema como entrenador? Yo o siempre he sido bastante, no sé cómo decirlo, me ha echado para atrás todo lo que tiene que ver con tecnicismos, ¿no? Siempre me ha costado mucho leer papers científicos, pero en cambio no me ha costado leer, no sé, a Plutarco, ¿no? O a la Anábasis de Jenofonte. O sea, siempre he tenido más facilidad para todas las letras que no para todo lo que tenía un entorno, podríamos decir, científico. Y ahora, a raíz del básquet, a raíz de inquietarme por cómo poder ayudar a mejorar esta mecánica de tiro, o cómo explicar estas lesiones, o cómo poder explicar estas cargas físicas, ¿no? Me estoy abriendo a todo ese conocimiento un poco más científico que hasta hace un tiempo rechazaba porque no tenía a lo mejor el tipo de prosa que a mí me gustaría, ¿no? Y esto es algo que a veces hablo con la gente que sabe más que yo. Es decir, joder, si escribierais de otra manera más accesible, esto sería la pera, porque el contenido es muy bueno. Pero hay veces que, como yo, mucha gente no quiere pasar por esas palabras, esos tecnicismos, esas complicaciones a veces argumentales. Y creo que ese es uno de los campos. Me estoy metiendo en temas sobre todo de liderazgo, me estoy metiendo en temas de economía, me estoy metiendo en temas de marketing, me estoy metiendo en temas de política. Entonces, creo que al final vas viendo que todo tiene puntos de conexión. Al final, el básquet es gestión de recursos humanos, en este caso, y gestión de recursos humanos con un tema en común, que es el baloncesto, y es el objetivo de ganar, pero que se puede aplicar a muchos otros ámbitos, y eso es algo que me está ayudando, porque a lo mejor no hay tanto especializado en básquet, tanto contenido escrito especializado en básquet, pero sí que lo hay en otras áreas de las cuales uno se puede nutrir. Y ahí entra, para mí, un principio que tú comentabas que se llama el principio de parsimonia o la navaja de Occam, que básicamente viene a decir que la explicación más simple es la que debe prevalecer. Es decir, si tú tienes 3 maneras de explicar algo, intenta escoger o trabajar aquella que, bien por las capacidades tuyas que tienes ahora mismo, o bien por el tipo de emisario al que te vas a exponer. No es lo mismo hablarle a un entrenador que a un psicólogo, que a un neurocientífico o que a un economista, dependiendo del área que queramos divulgar. Intenta exponerte al mensaje más simple que pueda llegar de una manera más clara, porque a partir de ahí seguramente podrás luego desarrollar mucho mejor lo que quieres explicar, si ya te han comprado la primera idea o si le ha llamado la atención por una metáfora, por un cuento, ¿no? Los seres humanos somos mucho de historias, de narraciones, de cuentos. Y creo que el entrenador ahí tiene mucho también que hacer, ¿no? Cómo allanar el camino de todo aquello que le intenta hacer ver a sus jugadoras para que se lo compren y luego que tenga un impacto directo en la manera que tienen ellas de aplicarlo, ¿no? Coincidí con un entrenador una vez y él al principio me sorprendía mucho esa expresión, pero se la robé desde entonces, que era antes de entrar a la charla prepartido con el equipo, bueno, a ver qué película les vendo hoy, ¿no? O qué historia les vendo hoy. Y creo que es muy acertado en cuanto a que al jugador hay que cautivarlo con el entrenamiento, con el partido, con los objetivos individuales, con los objetivos colectivos. Si no hay esa cautivación, ¿no? Si no ponemos a tocar la flauta para que la cobra baile un poco nuestro son, es muy difícil, porque hay veces que cometemos el error de juzgarlo desde nuestra perspectiva y creemos que el jugador va a comerse la pista simplemente porque es baloncesto. Y ahora mismo, si yo tuviera 17 años, seguramente, estando expuesto a tantos estímulos, no sé si mi prioridad sería el baloncesto como lo era en el año 2001, cuando yo tenía esa edad, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los grandes que hay que buscar maneras,
de poder hipnotizar a la serpiente para poder hacer también que la propia serpiente haya un momento que no necesite ni siquiera la flauta, porque se ha dejado hipnotizar por el propio deporte. Compartiste un artículo de Ricard Casa en verano, Kim, que, bueno, citaba una de las frases que, bueno, me lo estuve leyendo y creo que es la, bueno, la que más representa el contenido del artículo y que creo que va muy al caso ahora. Decía, como no puedo entrenar por lo que sé, tengo que entrenar por lo que el jugador necesita. Entonces, hay que cambiar el prisma, salirme de la caja, ver qué necesita el jugador y a partir de ahí aplicar pues esa película o cambiar la música que está tocando mi flauta porque a veces no es la adecuada, ¿no? Por mucho que a mí me guste esa canción en concreto. Sí, y luego hay otra, ¿no? Con Ricard tengo la suerte de ir hablando de vez en cuando y es una de las grandes suertes. Tengo muchas, ¿no? Porque el podcast me da la oportunidad de mantener el contacto con mucha gente, menos de lo que me gustaría, eso sí, pero obviamente cada uno tiene su mundo. Pero Ricard es obsesivo, en su libro también habla de esto, ¿no? De entrenar para el jugador. Y entrenar para el jugador no solo es no, es que yo hago más técnica individual que táctica porque entreno para el jugador, porque eso puede ser hasta, en cierta manera, algo de egoísmo, ¿no? Bueno, entrenas para el jugador para que te lo digan, y así el resultado pasa a ser secundario. Todos hemos jugado en algún momento a eso, ¿no? Como entrenadores. Pero él sí que es algo oye, la preocupación, ¿no? Él habla mucho, utiliza mucho esta palabra y me la está contagiando, la preocupación por saber cómo mejorar, qué realmente necesita, qué es prioritario, qué no es prioritario para el nivel en el que se va a desenvolver. Al final, lo que deberíamos buscar, y entiendo que tiene que ser un poco como en la psicología, ¿no? Que el jugador hasta cierto punto sea autónomo en la cancha, gracias a su toma de decisiones, gracias a su técnica, gracias a su físico, gracias a su conocimiento del juego. Eso debería ser nuestro objetivo. Si no, este entrenador, este jugador, mira qué bien lo hacía conmigo, pero que esta es otra frase que todos hemos dicho en algún momento, qué bien lo hacía conmigo y qué mal lo está haciendo ahora con este nuevo entrenador. Entonces no lo entrenaste como tocaba. Punto. No, no hay más porque no le diste las herramientas, porque ese jugador debería ser exitoso. Si lo era contigo, debería serlo con el resto de entrenadores. Lo estoy simplificando mucho porque luego entran otros factores, ¿no? Pero creo que la gente puede pillar un poco ese mensaje. La psicología, por desgracia, ha bebido mucho, me refiero en el conocimiento general y coloquial del público de a pie, ha bebido mucho del cine, ¿no? Que parece que ir al psicólogo es pues tumbarte en un diván, ponerte de espaldas y contarle al terapeuta de turno pues con lo que sueñas por las noches o los traumas que tienes de pequeño, ¿no? Yo siempre les pongo este ejemplo a la gente con la que trabajo el día uno y les digo que trabajar con un psicólogo no es algo vitalicio, ¿no? De esta gente que dice, no, yo llevo yendo a mi psicóloga 15 años, ¿no? Y a mí ya me saltan las alarmas porque, claro, sería el negocio de la hostia, ¿no? De, no, yo voy a conocerme a mí mismo, claro, y eso cuando termina, ¿no? Termina pues cuando estamos en el ataúd, ¿no? Y precisamente hablabas de autonomía, yo es lo que les pongo, que mi responsabilidad o mi objetivo como psicólogo es que dejen de depender de mí, que sean autónomos y generalicen estas herramientas que trabajamos en la sesión a su contexto diario, porque problemas va a haber siempre. Imagínate que una jugadora me llamara en cada temporada porque juega más minutos, menos, tiene más tiros, tiene menos, o su entrenador habla menos o más con ella. Pues entonces mi trabajo sería inútil, ¿no? Se trabaja en un contexto, pero para que te sirva en la gran mayoría. Nunca puedes asegurarse 100%, al final es un juego de probabilidades, ¿no? Igual creo que pasa con los entrenadores, ¿no? El dar herramientas para responder a los diferentes estímulos, porque por mucho que hablemos de táctica, nunca sabes, pese a que sepas la defensa que te van a hacer, nunca sabes si va a ser en una intensidad u otra o qué se te va a plantear en un partido, porque no tenemos obviamente una bola mágica para predecir todo esto. Y sobre todo, yo aquí, y esto ha sido un shock cultural en Estados Unidos, el básquet podríamos decir, nuestro ecosistema en España no tiene final, ¿no? Es decir, tú te puedes retirar con 45 años, pero aquí acaba con 22, 23, depende si has tenido un quinto año. Y me lo invento, de los 3.000 deportistas que cada año acaban su etapa universitaria, a lo mejor solo 800 deciden ser profesionales, ¿no? Esa es un poco la proporción, 1.000. Vamos a poner un tercio. 1 de cada 3 jugadores va a dejar de jugar a básquet para siempre ese año, de manera organizada. Entonces, claro, aquí es como ves la
la meta. Está ahí, ¿no? Te queda un año, te queda tal, te queda no sé qué. El último partido se hace la noche seniors, lloran las jugadoras porque nunca más van a jugar un partido de básquet con 22 años. Yo me acuerdo que el año pasado yo también lloré porque dije, joder, pero esta chica con el talento que tiene, con lo bien que se lo pasa jugando, ¿cómo no va a jugar nunca más? ¿No? Voy a ganar más dinero aquí trabajando tal que jugando en cualquier lugar en Europa, ¿no? Porque no soy suficientemente buena para la Women NBA. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el hecho de ver la meta tan clara y ver que muy pocos atletas van a dedicarse profesionalmente a eso, hace que aquí haya muchísimos recursos destinados a lo que no es básquet, al liderazgo, a el cómo relacionarse con miembros de la comunidad, es decir, hay una serie de cosas que rodean a la jugadora de básquet fuera de la cancha. Siempre se habla de crear líderes, ¿no? Aquí hay la obsesión puede ser un concepto muy americano, que luego habría que analizarlo si es 100% efectivo o no, pero la idea es la de crear líderes y darles recursos. Y eso creo que hay que trasladarlo al básquet, o sea, hay que trasladarlo a nuestra faena como entrenadores, porque si no, si simplemente va a ser practicar un deporte, vaya rollo, ¿no? Entonces no eres tan importante. Y yo creo que el entrenador sí que es muy importante. Uh-huh. ¿En qué te centras tú, Kim, en el día a día, ese nivel comunicativo para contarle una película, ¿no? También te leí una frase hace no mucho que decías que sabiendo que el jugador se centra en la habilidad, al final lo que el jugador quiere es hacer, ¿no? Es lo que dices, ¿no? Yo no quiero leerme un libro, yo quiero habérmelo leído, ¿no? Yo no quiero estar viendo la peli, sino haber visto la peli, ¿no? Pero el entrenador se tiene que centrar en hacerle ver cómo usar esa habilidad, precisamente para generalizarla. En tanto en cuanto yo entiendo cómo funciona, puedo modificar esa habilidad, hacerla camaleónica para adaptarla. ¿Cómo te expones tú a nivel comunicativo? Me interesa, obviamente, por mi parte psicológica, la parte verbal, ¿no? Es lo que más nos vincula, ¿no? Y me gustaría entender ahí un poco tu día a día. Yo he mejorado mucho mi inglés desde que estoy aquí y a veces aún digo, ¿cómo me fichó este tío hablando regular como hablaba, ¿no? Ahora hablo bien, con soltura, pero yo siempre digo y siempre bromeo con los compañeros de aquí que yo tengo un superpoder que como no sé inglés, hablo mucho más directo de lo que hablan ellos, ¿no? Boom, o sea, directo. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque he mejorado mi nivel lingüístico, sigo por la misma vía, ¿no? Porque a ellos les sorprende mucho que alguien les diga, vaya mierda partidos hecho, ¿no? Bueno, aquí es como, no, perdona, es que no sé hablar mejor, pero ya captas esa atención y a partir de ahí ya puedes entrar, ¿no? Entonces, eso es un poco mi estrategia que primero fue inconsciente o fue a causa de mi incapacidad. Ahora ya directamente es una seña de identidad, ¿no? Cuando, por ejemplo, me toca exponer, grabamos todos los entrenamientos, grabamos todos los partidos, cuando a mí me toca la parte del ataque, que es la que expongo en la pantalla, pues hay veces que en medio de esa presentación, pues no sé, sale una música graciosa o sale, no sé, un enterrador o sale, no sé, historias de estas que les llaman mucho la atención porque creo que tenemos que captar su atención, ¿no? Que como decía antes. Pero básicamente intento ir Aquí hay algo que si no se genera una relación genuina, el jugador sabe que le estás tomando el pelo, ¿no? O que le estás engañando o que te quieres valer de él. Entonces, se sorprendieron mucho. Una vez me reunió el entrenador en su despacho. Oye, me han dicho que te estabas tomando un café con una jugadora en la cafetería del campus. Sí, ¿qué pasa? Ostras, pero ¿y esto? A ver, explícamelo. Coño, pues además era con una chica española, ¿no? No, pues, hombre, hablando de nuestras movidas y tal, pero ¿y de qué habéis hablado de básquet? No hemos hablado de nada de básquet, claro, y eso les sorprendía mucho porque, pero aquí, claro, el hombre a lo mejor estaba pensando que a lo mejor yo quería ligar o algo, ¿no? No, al contrario, pero creo que si tú no te preocupas por el nombre de su madre o de su padre o de qué trabajan o cuántos hermanos tiene, o, oye, ¿cómo fue el fin de semana que me dijiste que irías al bote en el lago, etcétera, etcétera? Es decir, o generas una relación genuina o es muy difícil que te compren. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando yo estaba en un club, coordinando un club, entrenando uno o dos equipos con 200 familias, eso era muy difícil. Lo intentaba hacer, pero era imposible. Pero ahora
que entreno a 15 jugadoras solas está chupado, entre comillas, y que tienes 24 horas y que no tienes más tiempo, o sea, que no necesitas dedicar el tiempo a otras cosas, está chupado poder llegar a esas jugadoras. Te quería preguntar por la mentalidad de allí, ¿no? Yo hubo un tiempo que, cuando ya empecé a imbuirme en esto de la psicología, ¿no? Criticaba mucho la mentalidad americana, ¿no? Porque siempre se ha vinculado al no pain, no gain, ¿no? A todo el tema de ser como muy cuadriculado, toda la cuestión de rendimiento. Pero bueno, uno va conociendo y al final se da cuenta de que todo depende del para qué se hace y por lo tanto todo tiene un porcentaje de validez, entre comillas, o casi todo, ¿no? Siempre se deja un espacio a la duda, ¿no? Y aquí pongo un ejemplo, un libro que se hizo muy conocido, Kim, que seguramente te sonará, que es el de Hábito Atómico, de James Clear, ¿no? Hábito Atómico es un libro que yo creo que gran parte del público que nos está escuchando conocerá, y al final es un libro sobre modificación de conducta, ¿no? El tío expone una película sobre creación y construcción y mantenimiento de hábitos que no deja de ser el condicionamiento operante de Skinner de cómo, a raíz de modificar las consecuencias de lo que hago, modifico mis propias respuestas, por lo tanto voy construyendo hábitos, ¿no? Y en eso que hablabas tú antes de los papers científicos, hemos hablado antes del principio de Premack, la navaja de Occam, principio de parsimonia, perdón, navaja de Occam y demás. Yo digo, hostia, me he tirado demasiado tiempo de mi vida criticando esta manera de comunicar y ahora estoy en un punto de quiero entender por qué llegan a tanta gente y de qué manera comunican para yo luego hacer lo mismo y intentar comunicar de esa misma vía porque sé honestamente que lo que intento transmitir es válido, ¿no? En tanto en cuanto es una ciencia y una evidencia, ¿no? Entonces me gustaría saber un poco, tú que lo has vivido allí en primera persona y que lo estás viviendo, todo el tema de la mentalidad, cómo se trabaja con entrenadores, jugadoras, qué cosas no compraba al principio, ahora sí, qué cosas sigues sin comprar, qué cosas mitad y mitad, ¿no? No hay que comprar todo el pastel, ¿no? Yo creo que es una habilidad importante, ¿no? Que a la que cada vez se nos expone menos, ¿no? A esta polarización. Y me Bueno, gustaría conocer un poco eso. sí, no, y es una muy buena pregunta porque es fascinante. Yo aquí he pasado por todas las fases, por la fase de enamoramiento, por la de frustración, por la de desengaño, por la de a veces cogería la maleta y me iría y otras veces yo no vuelvo al otro lado, ¿no? Entonces, básicamente, mira, y ahora casualmente me estoy leyendo uno de estos grandes gurús que es un libro de Tony Robbins, que también es lo mismo, ¿no? Es exposición de ejemplos que son analogías tan evidentes que es imposible que sean ciertas, ¿no? Pero lo venden muy bien, ¿no? Sí. Entonces, básicamente, la mentalidad americana, voy a generalizar, pero porque cada persona es un mundo y un país de 300 millones de habitantes, 330, no se puede reducir en que todo el mundo haga lo mismo, ¿no? Pero sí que es cierto que en Estados Unidos gusta mucho la planificación, pero gusta la planificación a corto, es decir, con rendimiento, diría, inmediato. Y te pongo un ejemplo. Ayer fuimos a jugar un partido amistoso, como te comentaba, los 40 minutos de partido oficial, y luego se jugaban 6 situaciones de quedan 20 segundos, el equipo A gana 80-78, tiempo muerto, pista trasera. El equipo B tiene bandera, pierde de 4, queda no sé cuánto tiempo. Se jugaron 7-8 situaciones prepactadas entre los dos equipos. Voy a otro más. El entrenamiento está planificado hasta el último minuto de qué es lo que se hace, en qué momento se introduce la variante y tal. Pero claro, yo hay muchas veces, y esta es una de mis grandes discusiones, y supongo que en parte también eso es lo que me hace diferente y es lo que hizo que mi entrenador pues me trajera, ¿no? Oye, que el básquet no va a ser... Esta es una gran discusión que tenemos. A veces buscamos hacer un ejercicio perfecto, pero es que el deporte no es perfecto. Es que el deporte a veces es feo, es hostil. El jugador tiene que, dentro de su frustración, tiene que aprender a navegar en esa situación, ¿no? Entonces, podríamos decir, y el hecho de tener varias jugadoras internacionales aquí ha hecho que hable con alguna otra, que en este caso no es española, y ella me decía, la imagen de la perfección americana, la búsqueda de la perfección de la imagen, es una de las grandes, no sé cómo decirlo, una de las grandes características que definen, podríamos decir, a esta civilización o a esta cultura. Buscan ser excelentes aquí, buscan ser excelentes allí. Hay muchas veces que esa excelencia, como digo, es en el corto plazo, no es en el largo. Hay muchas veces que esa excelencia es más en apariencia que no en fondo. Entonces,
claro, el hecho de poder balancear un poco ambas culturas, la española, que somos más de improvisar, ¿no? De, oye, si no sale el plan A, nos vamos al B, al C, al D, y si hace falta me invento un E que acabaremos sacándolo. Creo que aunque choca en muchas partes, sí que se balancea muy bien con con esa planificación tan premeditada, porque yo hay veces que pienso, se planifica mucho qué vamos a hacer hoy como entrenamiento, pero no tenemos tan bien definido qué vamos a hacer de aquí 3 meses. Ya. No sé si me explico. Ujú. O esta jugadora que a lo mejor es una freshman que este año va a jugar muy pocos minutos por su físico, por su background, por su tal, por su cual, ¿cómo la queremos tener a final de temporada para que el año que viene? Entonces, que eso es algo de lo que yo estoy al cargo porque me encargo de todo el tema del player development, ¿no? Pero no había esto, había más el día a día, el cómo hago esto, oye, el fin de semana falló 3 ganchos, ponla a tirar ganchos. No, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tengo que ponerla a tirar ganchos? Si no, a lo mejor no tiene que tirar ganchos, no lo sé, ¿eh? Ahora estoy Ujú. poniendo un ejemplo que me ha venido Sí. a la cabeza, pero es un poco ese tema que es muy interesante. Quizá por cómo lo cuentas, Kim, no sé si es más como una sobrereacción excesiva al estímulo más inmediato, ¿no? Aquí me acuerdo bueno, algo que intento referenciar bastante, que es la diferencia entre correlación y causalidad, ¿no? Hay un famoso vídeo, ¿no?, de una persona en un metro que pone muy bien este ejemplo, ¿no?, que intenta parar ese metro, realmente acaba parándose, pero no por las razones por las que esa persona se cree, sino que simplemente estaba haciendo una pantomima, me sale ahora, pero no es la palabra, Mm, sobre esta cuestión, ¿no? Que al final se va como un poco, lo que hace eso es virarte demasiado el foco atencional no, y no trabajar en ese medio largo plazo, porque lo último es lo que manda, ¿no? Un buen o un mal partido, tanto para bien como para mal. Entiendo que también se sobrereaccionará a veces ante estímulos agradables que a lo mejor no han salido por las causas que tú crees, sino que simplemente ha aparecido el famoso azar ujú. a jugar parte en ese escenario, ¿no? No, hay veces que estamos poniendo aquí la venda antes que la herida, ¿no? O Mm, la tirita antes que la herida. Y hay veces que la herida es necesario que suceda, porque si yo voy corriendo y me caigo, porque tengo 3 años de edad y corro muy rápido y me caigo, voy a aprender que a lo mejor ahí no tengo que correr en esas ujú, circunstancias, ¿no? Porque es una rampa muy empinada, por lo que sea, y entonces voy a ser un poco más prudente. Si tú pones la venda antes de la herida, lo que probablemente provoques es que ese jugador sea, bueno, más autómata, a lo mejor más efectivo en el corto, pero como decía antes, como creo que nuestra misión es prepararlos para siempre, ¿no? Entre claro. comillas, ese debería ser el objetivo último. Bueno, ese es un poco donde está esa batalla que ellos me preguntan mucho y tienen mucha curiosidad oye, ¿por qué votamos ahora con 2 pelotas? Si en un partido no hay 2 pelotas ya, pero estás mejorando tu mano tal, te estoy obligando a que abra. Ah, venga, vamos a hacerlo también, es verdad, me has convencido. Es decir, en ese sentido me siento muy afortunado porque en mi programa me están comprando mucho esta idea. Veo a los del equipo masculino que a veces se sientan, me preguntan, me comparten, oye, ¿dónde has sacado esto? Toma, te envío el clinic y tal. Oye, no lo entiendo porque es en español. Bueno, es igual, pero tú póntelo que lo vas a entender de verlo y si Claro. no me preguntas. Entonces creo que se está creando una, una cosa muy chula y el hecho de también de tener, seguramente si lo hicieras solo con jugadoras americanas no funcionaría, pero como ven que jugadoras europeas físicamente menos dotadas que ellas, pero con un conocimiento del juego muy bueno, lo hacen, dicen, oye, esto tampoco puede estar tan mal. Entonces, Claro. bueno, ahí es un poco jugar con todos esos factores. Ujú. ¿Cómo te fuiste exponiendo a dar esas opiniones, no? Entiendo que, bueno, tú irías viendo cosas en tu primera experiencia y, bueno, habría muchas de esas cosas que para ti estarían muy mal planteadas o dirías, hostia, me estoy rajando, me toca hacer una harakiri ahora cuando llegue a casa, pero claro, tampoco me puedo poner aquí a decir toda esta cosa porque me pueden enviar en el próximo vuelo de mañana Sí. para casa. ¿Cómo fuiste haciendo un poco ese trabajo civilino, ¿no? Hasta que te han ido comprando las Bueno, cuestiones. como digo, yo siempre creo que muchas batallas los entrenadores no las ganan en la cancha ni en el banquillo, las ganan en los cafés y en las cervezas. Ujú. Esa es una.
y en compartir por la noche, enviar un artículo o un tweet o un tal, oye, mira este entrenador de la NBA que también dice lo que te decía yo, mira este ejercicio de un entrenador de la NCA. Claro, si les das referentes suyos es mucho más fácil, ¿no? Si les das, me lo invento, un referente de un entrenador de ACB, ¿y este quién es, no? ¿Y qué habla? Es un país tan grande y tiene tanta cultura de deporte aquí que no miran más allá, salvo cosas muy puntuales, ¿no? Y de manera muy anecdótica. Entonces, claro, el año pasado yo, como digo, llegué aquí y vi que en lo que era la dinámica de entrenamientos no acababa de encontrar la manera, tal. Entonces dije, vale, perfecto, no te rompas la cabeza ahí, vamos a hacerlo en tus entrenamientos individuales, en todas esas jugadoras que pasan por tus manos, vamos a empezar a hacer este tipo de trabajo y vamos a coordinarnos para que el trabajo que hacen el resto de entrenadores, si no al 100, empiece a haber un 20%, ¿no? Empiece a ver la cebollita cortada en los macarrones con la salsa de tomate y la carne y demás. Entonces empezamos un poco de esta manera y cuando hay jugadoras que al final va con todo también con números, ¿no? Tuve la puñetera suerte de que hay jugadoras que mejoraron su rendimiento, balones perdidos, asistencias, porcentaje de tiro, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, que lo que dice el tío este tampoco está tan mal, ¿no? Ya. Y ahí fui ganando en ese sentido un poquito de margen. Lo mismo, el tema de los scoutings yo los hacía totalmente diferente. El primer scouting que yo hice aquí, el primer vídeo prepartido, el entrenador, oye, esto no me gusta, estas imágenes, esta foto, ¿por qué pones una cara de tal? O sea, bueno, pero le ganamos a un equipo que no le teníamos que ganar en principio, ya te da espacio, ¿no? Al final el resultado te da espacio para poder seguir haciendo más cosas. Y eso es algo que también no podemos ser ilusos. O generas resultado para aumentar esa confianza en torno a ti, o no hay espacio para que tú hagas tus inventos raros. Por eso digo que el ego hay que dejarlo a un lado y decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué premia a esta gente? El resultado, ¿no? ¿Cómo valoran a esta gente a los entrenadores? Por sus victorias y derrotas, ¿vale? Vamos a resultados. Pero para eso hay que conocer un poco la cultura. Yo tengo la suerte de que la cultura americana la llevo mamando desde pequeño a través del cine, de la música, del básquet, de muchas otras cosas, y venía un poco bastante enfocado en eso, ¿vale? Vamos a meternos ahí, pero para generar resultado. Y una vez ya generas resultado, ya te dejan trabajar porque aquí nadie quiere perder. Claro. ¿Te ha servido ahí el ejemplo de Jordi Fernández para trasladando ahí ideas, ya que vean una persona española ahí en un puesto de head coach, seguramente cambie o aplane muchos muros y muchas reticencias para plantear algunas cuestiones, ¿no? Sí, lo único que no ve la gente, y casualmente con Jordi nos sacamos el curso de entrenador nacional el mismo año, el 2014, Qué bueno. pero hay algo que la gente no ve y es que Jordi, o sea, no veo a tanta gente, veo a mucha gente alabando a Jordi Fernández y es motivo de alabanza absoluta y de admiración total. Es motivo de admiración total, por ejemplo, que Fabián Tellez esté ahora también en la G-League, o sea, alucinante. El tema es, la gente muchas veces no ve lo que hay detrás de eso. Esto es como ver a Curry metiendo un triple, no ves que se pasa 5 horas entrenando. Y él empezó desde la base más sueño americano, desde coger un rebote a luego llevar las toallas, a luego llevar una tecnificación, a luego ayudante de tecnificadores. O sea, fue escalando, tuvo paciencia, tuvo persistencia, seguro, vamos, convencido de que hubo momentos jodidos. Además, solo, lejos de tu casa, en un idioma que lo vas pillando pero que no es el tuyo, que te cambia todo tu cerebro. Entonces, esto es lo que la gente no ve. A mí muchas veces me dicen, oye, yo quiero también venir aquí a la NCA. Pues no sé, ¿qué contactos estás haciendo? No, pero tú, o sea, como que ayúdame tú a entrar. Yo bastante faena tengo con preservar mi puesto de trabajo, ¿no? Y yo soy el mismo que también siempre que viene a España, pues a la que vuelvo después de que me vengo un fin de semana a ver jugadoras o vengo por una semana, vengo muy poco tiempo, a la que me vuelvo estoy con los ojos llorosos porque mi familia, mi casa, mi comida, mi café, mi jamón, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, eso es un precio que mucha gente creo que no está dispuesta a pagar, pero
no lo verbalizan, ¿no? Entonces, ese es un tema también curioso. Me gustó mucho, Kim, un vídeo que expuso él, Jordi, sobre los errores honestos, ¿no? Me Ujú. gustó porque, bueno, ahora se habla mucho, ¿no? No, es que Stephen Curry falla más triples de los que mete y es el mejor tirador de la historia, es que el vídeo de Pedro Martínez de hace poco, ¿no? De que hay que dejar espacio para la equivocación, pero realmente luego hay que darle un aterrizaje a eso en tu contexto como entrenador y con tu jugadora, y no es lo mismo equivocarme por pereza o por tomar una mala decisión que equivocarme de manera honesta. Y me gustó mucho esta manera de vincular estas dos palabras, ¿no? Él ponía un ejemplo de que si un jugador hace su esfuerzo de ir corriendo a la esquina para tener una mejor oportunidad de tiro, a partir de ahí, aunque se equivoque, sí puedes trabajar con él porque se ha Claro. equivocado de manera honesta, ha hecho ese esfuerzo, luego puedes trabajar, ponía los ejemplos de, bueno, la posición de los pies, la recepción del balón, a partir de ahí buscar un corte si es la mejor opción, en lugar de simplemente quedarme abierto, ¿no? Y me pareció un concepto realmente fantástico. Es que sin error, como decíamos antes, no habría literatura, no habría arte, no habría cine, no habría absolutamente nada, ¿no? De hecho, creo que no habría ni civilización si no hubiera error, Está aprendizaje. claro. El tema, como me gustó mucho también esta frase, ¿no? Del error honesto. Creo que lo que el entrenador tiene que juzgar muchas veces es no si es, oye, es que ha tomado un mal tiro, ¿vale? Pero esa toma de un mal tiro va a permitir a que ese jugador aprenda a que a lo mejor tenga que tomar un mejor tiro, va a permitir a que a lo mejor sepa que si toma un mal tiro tiene que hacer el balance rápido o tiene que cargar el rebote como una bestia porque sus características físicas se lo permiten. Hacia dónde lidera o hacia dónde conduce ese error es a donde creo que hay que poner al foco, no al error en sí, porque el Justo. error ya ha pasado, o sea, no hay más, ¿no? Ahí, ¿qué vas a hacer ya? Quería abrir una temática o una última sección, Kim. Te quería preguntar por qué el alma del juego, por qué Soul Basketball. Vale. Soul Basketball nace buscando un nombre comercial a algo que ya hacía años que hacíamos, que era con un grupo de entrenadores, que eran tecnificaciones y demás. Entonces, bueno, Soul, nombre corto, pegadizo. Venga, además la O es un vinilo, porque me gusta mucho escuchar la música en vinilo, si puede ser. Vale. Eso vino y no venía con la intención de tener ningún podcast ni nada, pero a raíz de escuchar, por ejemplo, el tuyo, de escuchar el Tache Baloncesto, otros podcasts que están ahora a la orden del día, dije, oye, ¿por qué no hacer el nuestro? Escuchaba también muchos podcasts de emprendimiento, que era donde tenía puesto quizá el mayor foco en aquel momento. Y venga, ¿qué nombre le ponemos? El podcast de Sol Basketball queda mal tal. Y entonces fue simplemente traducirlo, pero también porque creo que el alma del juego, hace un tiempo, cuando iniciamos el proyecto de Soul Basketball de tecnificaciones, entrenamiento puro y duro, eh, yo creía que era la técnica, ¿no? Porque bueno, tecnificar es el alma del juego, ¿no? Pues venga, la técnica individual. Pero creo que buscando esa alma del juego es de donde nace el podcast, ¿no? Porque creo que el alma, podríamos decir que la técnica es una parte más física. Creo que el alma tiene que ver más con eso, con cómo lideramos a las personas, cómo nos relacionamos con ellas y el hecho de poder entrevistar a gente desde diferentes perspectivas, entrenadores profesionales, segundos entrenadores de formación, de especialistas en tiro, en psicología, en lo que sea, eso es lo que creo que nos acerca a esa esencia del juego, ¿no? Porque creo que realmente el juego tiene sus propias normas y no me refiero al reglamento. Al juego hay que respetarlo y hay que respetarlo, pues eso, con una buena toma de decisiones, hay que respetarlo ¿cómo lo diría? Con un nivel de intensidad, o sea, te diría prácticamente que es una figura divina, ¿no? Es decir, y al juego hay que alimentarlo a veces mediante sacrificios también, en este caso, pues personales. Y esto es un poco de donde sale ese nombre que en un inicio era simplemente una traducción, pero luego ha ido cobrando sentido, quizá porque ahora leo mucho más que antes y le quiera dar yo un significado que a lo mejor no tenía de inicio. ¿Eh? Es bonito ir construyendo el significado de las cosas que hacemos Bien. mientras las hacemos, no a priori, sino durante, ¿no? El camino, porque muchas veces
te quita un peso, ¿no? A veces los objetivos y el hago esto por esto y lo hago por buscar todo el rato la utilidad en lo que hacemos muchas veces nos genera un corsé, nos encorseta, nos hace algo más rígido y creo que es bueno tener proyectos en nuestro día a día que nos abran a la exploración y al decir, pues mira, hago esto simplemente porque me gusta escuchar a personas y a partir de ahí iré descubriendo el para qué lo hago. Y sobre todo porque hay algo que no sé el motivo de dónde ha salido, pero creo que tenemos una sociedad que cuanto más cambiante es, más tendencia a la búsqueda de la estabilidad tiene. Y es como antisensitivo, no sé, antiinstintivo, me atrevería a decir. Es decir, seguramente alguien que sea 50 años mayor que nosotros empezaba a trabajar de mecánico en una fábrica y se jubilaba en esa misma fábrica, ¿no? Esa sociedad lo permitía. En la actual no lo permite y eso es lo que te tiene que hacer explorar, aprender constantemente. Y hay muchas veces que me encuentro muchísima gente y muchísima gente joven que esa capacidad de aprendizaje no la quiere tener siquiera. No, yo lo que quiero es ya tener un trabajo, tal. Y ojo, con respeto a todo el mundo, pero cuando ves cómo funciona, por ejemplo, la sociedad americana, que casi todo el mundo intenta probar de crear empresas, fracasan, crean otra, tal. O sea, también es cierto que vas a un kiosco y por $50 creas una empresa. No es lo mismo que en España, ¿no? Que como fracases en una, a lo mejor no te levantas. Tal cual. Pero eso es lo que provoca que Estados Unidos sea una economía, por ejemplo, muy dinámica, cuando no es que sean mejores que nosotros en nada específicamente, pero tienen un entorno que lo favorece. Pero decía esto porque cuando veo a un entrenador joven o un jugador joven y no tiene esa voluntad de aprender, no te diré que es una red flag, pero es aquello que dices, ostras, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no, yo quiero ya encontrar mi trabajo por ejemplo, ¿no? De funcionario, que es algo que es muy corriente en España, ¿no? Y ya ahí no me pueden echar y ahí ya a vivir. Oye, y tú sabes lo que te va a pasar en la cabeza de aquí 3 años o 5 años cuando veas que lo que tú eres no está alineado con lo que haces, eso te va a matar. Y hay que ser un poco valiente a veces para hacer eso. Pero es que yo no sé aún qué es lo que yo soy. Bueno, haz cosas y acabará llegando, ¿no? El problema es que no hagas cosas, esa especie de quietud es lo que creo que a largo plazo es más jodido de llevar. Te hicieron una entrevista en Techno Hoopers, en su sección de al otro lado no me acuerdo, al otro lado del charco o Conexión América, no recuerdo bien, que me disculpen. Allá por abril, ¿no? Sí. Y bueno, los psicólogos hablamos mucho de que sí, que está muy bien irse a los manuales, leerse los papers, ¿no? Pero que para uno mejorar y encontrar vías de desarrollo, trabajo, oportunidades, uno tiene que tocar césped, ¿no? Para entender mejor las cosas tiene que salir afuera. Y bueno, va bastante al hilo de la conversación del campo que hemos tenido antes del podcast, ¿no? Y hay que estar en los sitios, hay que hacer cosas, ¿no? Y tú decías que al final esta oportunidad no sabes muy bien el por qué exactamente, pero que bueno, tu manera de actuar te fue llevando a conocer personas, a hablar, pero desde el punto de vista más genuino, es decir, no llamar a alguien y decirle, oye, que yo quiero ir a este sitio o a ver si me abre una oportunidad aquí, sino simplemente el contactar, el explorar, el estar en los sitios. Pues nunca sabes si va a ser el sitio adecuado en el momento adecuado, pero lo que está claro es que estando en tu casa 24 horas, la oportunidad no te va a abrir el techo y te va a aparecer ahí. Me pareció muy interesante esta reflexión y creo que va bastante al hilo de que a veces buscamos mucho el, oye, voy a contactar con esta persona por esto, o voy a escribir este mail para esto, y nos perdemos en el, oye, voy a ir simplemente, bueno, a ver este entrenamiento, o a ir a este clínico, o a este sitio, o a este evento para, bueno, conocer, abrirme y hablar y compartir experiencia y conocimiento, y luego nunca sabes a dónde te puede llevar este río de azar en el que se ha convertido, como tú muy bien decías, la cultura y la sociedad actual. En un campus con entrenadores de toda España había un scout de equipos universitarios femeninos con el que nos conocíamos de hace años. Él es inglés y trajo una botella de whisky escocés, como no podía ser de otra manera, y lo fuimos compartiendo a pelo, ¿no?
y después ya se iba reduciendo, primero porque a la gente no le gusta beber a palo seco y segundo porque la gente ya tenía, oye, era muy tarde y tal y cual. Bueno, esa botella fue menguando, ¿no? Y recuerdo que una frase que dijo, porque había uno que le decía, oye, yo quiero entrenar en la NCA porque yo soy muy bueno, yo, mi equipo cadete, he hecho esto, tal, cual, otro, y lo cogió así y le dijo, oye, antes que tú va este. Y me dice, claro, me señaló a mí. Y claro, y el otro se ¿y este por qué? Porque este tío llevo que lo conozco 3 años y nunca me ha pedido nada. Y siempre que yo le pido cosas me las da, nunca pide nada a cambio. Y confío en él. A ti no te conozco de nada, no sé quién eres, no sé cómo, ni siquiera, tío se puso serio, ¿no? ¿Cómo te atreves a pedirme esto sabiendo tal? Dice, yo si tengo que dar buenas referencias, las voy a dar de él, que me ha demostrado que tal. Yo nunca había sido consciente, yo simplemente me había relacionado porque me gusta tanto el básquet que siempre quiero saber más, no porque yo, hombre, ojalá, ¿no? Pero nunca ni le envié un currículum ni le dije, oye, si te enteras en algún sitio, no. Aparte que tampoco funciona así, Claro. pero hasta que no estás aquí no lo entiendes, ¿no? Pero eso fue lo que me generó a mi conciencia, decir, oye, que a lo mejor tienes esa habilidad que no tenías ni puñetera idea que la tenías, simplemente de hablar con gente, de relacionarte, de tener una relación de igualdad y eso a lo mejor es un talento que no sé de dónde sale, pero del cual estoy agradecido poderlo haber desarrollado, ¿no? ¿Ese es tu actual entrenador jefe? No, Ah, vale. no, Que hubiera no, sido, hubiera sido bonito. no, pero fue una de las personas, y esto ves, a mí me da mucha vergüenza pedir cosas. Cuando las tengo que pedir, las pido, pero no acostumbro. Y cuando preparaba, por ejemplo, toda la documentación para venir aquí, para la visa, que es muy difícil que te la den en Estados Unidos, claro, la suerte que tuve de pedir a todo el mundo que le pedí una carta de recomendación, gente que podía ser, entre comillas, reconocida en Estados Unidos, ¿no? Un par de scouts de la NBA, gente profesional, etcétera, etcétera. Fue muy fácil, porque por eso que digo, a lo mejor si hubiera sido, entre comillas, y perdón por la expresión, un gorrón o un pesado de estos de pedir cosas, de estar todo el día, tal, seguramente no hubiera tenido ni la mitad de cartas de recomendación que tuve, que fueron parte importante para que se pudieran abrir las puertas, ¿no? Dice Nassim Taleb, que no sé si lo lees o si No. conoces de su existencia aquí, te lo recomiendo, tiene libros muy interesantes. Dice Nassim Taleb que hay, en la línea de esto que comentamos, que a veces simplemente hay que estar en las fiestas, que hay que ir a la fiesta y, bueno, una buena metáfora entendiendo fiesta como esos entornos Y donde me voy a relacionar con alguien con un whisky escocés o con una cerveza o con un café, ¿no? Retomando eso que hablabas también de la relación con las jugadoras. y sobre todo, creo que, y tiene que ver mucho con el entrenamiento también, y sobre todo pensar más a largo plazo. Y el corto va a quedar jodido y el corto va a implicar que sigas entrenando a tu equipo premini a las 9 de la mañana en un patio de colegio y haga frío y tú estés pensando, pero yo soy tan bueno que podría entrenar en tal, pero a veces hay que pagar un poco ese precio en el sentido de decir, es la única manera que se va a abrir una puerta en el futuro, o al menos esa es mi vivencia. Entonces, y en el caso de que no se abra, al menos habrás construido una red de Ahí relaciones está. sanas, humanas, con gente de todo el mundo que te permitirán seguir conectado y aprendiendo de este baloncesto. O sea, yo no le veo fallas al sistema, lo único que sí que es cierto, que si alguien espera, oye, a ver si escucho este podcast y salgo con el método para conseguir que me fichen no sé dónde, no existe tal método, simplemente existe pues, ser buena persona, ser trabajador, cumplir con lo que se te pide y ser coherente y a partir de ahí, si sucede un accidente y tienes la suerte de estar preparado en ese momento, pues aprovecharlo. Ahí está. Sobre todo, Kim, me ha encantado lo que has dicho bueno, yo puedo tener mi meta a largo plazo, esas acciones diarias que me pueden llevar ahí con una mayor probabilidad, pero también tengo que entender que hay también otra probabilidad de que no ocurra y le tengo que dar un sentido a ese camino independientemente de que ocurra esa meta a largo plazo o no, porque me gusta mucho la metáfora del burro con la zanahoria, ¿no? El burro persigue constantemente esa apetitosa zanahoria, pero se está perdiendo pues, unas vistas de puta madre o a lo mejor un campo de zanahorias por el que precisamente está pasando y que seguramente sean mucho más accesibles porque esa obsesión le está haciendo, bueno, mantenerse en esa visión túnel en la que muchas veces todos caemos, ¿no? Yo creo que la obsesión tiene que estar
proceso, y el proceso no solo es la parte deportiva, es la parte que va asociada a tu crecimiento, que va asociada al crecimiento de los atletas con los que trabajas, a todas esas campos personales de desarrollo. Es decir, creo que hay que obsesionarse con eso, no tanto en la meta, porque una vez acaba la meta, ¿no? ¿Qué quiere el siguiente maratoniano? Correr otra carrera y seguirse entrenando y seguir mejorando y a ver qué zapatillas me compro y a ver qué comida puedo hacer para ganar un minuto de velocidad. Me lo invento, yo no soy experto, ¿eh? Pero creo que esa es la analogía que hay que buscar, hay que obsesionarse con ese proceso y no solo lo deportivo. Yo el otro día hablaba con una jugadora y se quedaba parada porque le decía, mira, esta es mi visión para ti en 6 años. Y ella me decía, oye, 6 años, pues esto es más allá de la universidad. Digo, sí, a mí me gustaría, o sea, esto es lo que yo veo y te he hecho 4 columnas, oye, y había una que era deportiva, ¿no? Objetivos deportivos. Oye, pues quiero jugar en el Eurobásquet, ¿no? Por ejemplo. Pero es que había otra que era de objetivos laborales, objetivos económicos, otra que era de objetivos personales. Oye, pues yo quiero estar casada o quiero comprarme una casa o quiero tal. O sea, y habían varios objetivos. Y ella me decía, pero bueno, pues si te rompes una rodilla y no puedes jugar a básquet en tu vida, sigues teniendo más objetivos. Y eso es algo que yo nunca me lo había planteado. No soy de objetivos muy a largo plazo, pero sí que es cierto que ahora soy más consciente, ¿no? Algún día creo que seré capaz de hacerlo para mí también, pero creo que esa era una idea y eso es lo que hizo que la jugadora se motivara más si cabe que no. Este año quiero que promedies 10 rebotes y 7 puntos. Eso es un poco vacío. Ahora, tener objetivos más allá, ¿no? Oye, estudiar un máster o mi pareja ir a vivir juntos o tener un crío en 5 años. Ostras, perfecto. Creo que eso le gustó mucho y fue un gancho fuerte para comprometerla con el trabajo. Pues bueno, eso sería un poquito lo que yo veo, que no solo tiene que ser una cosa, sino que esa una cosa principal va asociada a otras muchas paralelas. Y también que se habla mucho del papel de la suerte, ¿no? En esto que estamos comentando ahora y un amigo y compañero psicólogo, Ramón Nogueras, que bueno, muchos conocerán, tiene 3 libros maravillosos, hizo una charla sobre los factores conductuales que envuelven a la suerte, ¿no? Y las 4 razones de las que habló eran las siguientes. La primera, la percepción abierta para ver las oportunidades que se te presentan y estar dispuesto a cogerlas, ese burro con la zanahoria del que acabamos de hablar. La segunda, confianza y satisfacción con tu intuición, además de introducir novedades en el día a día. Expectativas positivas sobre el propio éxito, persistiendo en esa línea con más consistencia, esa obsesión con el proceso de la que hablabas, Kim. Y la tendencia a reconstruir tus recuerdos de manera que estos sean agradables o no tan perjudiciales. Es decir, las cosas que me van pasando, ese ensayo-error, pues también ver ese porcentaje del error que puedo sacar de, bueno, de qué me ha hecho esto aprender o cómo puedo modificar mi manera de actuar si se vuelve a presentar un escenario similar para tener más probabilidades de llevarme el gato al agua. Bueno, aquí la única cosa que podríamos decir que no, que es muy difícil mirarla hacia atrás, incluso mirándola hacia atrás se puede mirar con buenos ojos, es, ¿no? Y esto hablábamos en el podcast con Alderete, ¿no? Oye, estoy triste, estoy desmotivado, es que, ¿qué ha pasado? ¿No? Que he jugado menos este fin de semana. Pero esto no es un problema es que se te muera un familiar, un problema es que te echen de casa, ¿no? Es que incluso que pierdas el trabajo puede ser un problema a corto, pero no tiene por qué serlo a largo. Entonces, creo que esos son problemas de verdad. Todo lo otro son cosas que pasan en esta partida. Estaría bueno que no te pasaran cosas en una vida de 70, 80, 90 años, de lo que dure cada uno, ¿no? Entonces, ese sería un poco el tema. Te quería terminar preguntando, Kim, ¿qué concluyes después de 66 episodios, este último, bueno, el partido de ida entre esta relación que establecimos? Sé que tienes grabado muchos más, conociéndote, pero el día de que salga este episodio ya serán 67. ¿Qué concluyes? Haciendo retrospectiva, ¿qué sacas de este proceso del alma del juego? Pues es un proceso que muchas veces, por mi naturaleza, tengo tendencia a aburrirme de las cosas una vez, a cada vez menos, ¿eh? Seguramente es un signo de madurez. Pero he tenido varias veces la tentación de decir, oye,
te quita rato, te quita no sé qué, uy, y ahora edita, y ahora sácalo el jueves, ya. O sea, muchas veces hay eso, pero luego pones la balanza y dices, joder, si cada uno de los invitados me cobrara, es igual, y seguramente alguno más, a 50 euros la hora, mira, ya he sacado aquí un dinerito, ¿no? De reuniones, de conocimiento, y además que esas, como digo, esas reuniones, esas charlas, en muchas ocasiones se trascienden la propia grabación en sí. Entonces, saco un aprendizaje, es mi clase de aprendizaje semanal. La gente cree que lo hago para ellos, y es cierto, lo hago para ellos, pero primero lo hago para mí, ¿no? Para poder aprender con gente que sabe mucho más que yo. Y sobre todo esa conciencia de que hay gente que sepa más que tú, creo que es un recordatorio constante para que, oye, hay que seguir mejorando, hay campo para mejorar, hay campo para aprender. Ostras, esto que no tiene nada que ver con mi manera de hacer, voy a intentar transferirla a la mía, ser creativo. Creo que al final ser adaptable, ser creativo y tener capacidad de aprender son 3 factores que son decisivos para el devenir de una persona. Hablé con Marta Martínez de la solidaridad egoísta o del egoísmo solidario, según como se quiera ver, en compartir conocimiento de una manera en la que te ayude a ti a asentarlo, a profundizarlo, simplemente a rebatirte y a revisarte, que creo que es un proceso súper chulo, ¿no? El leerte o el escucharte de meses o de años anteriores y ver que no opinas lo mismo o que había cosas que comunicarías de otra manera. Y parte de, bueno, de algo que de puertas para afuera se puede ver como solidario, pero que tiene también un componente de crecimiento personal y que creo que a veces es lo que hace que continúe el motor encendido, ¿no? Esa mezcla entre ambas cosas, el cómo te lo refuerzan desde fuera y el cómo se va manteniendo esa llama en tu interior por el propio proceso de adquisición de experiencia, de conversaciones, de conocimiento, o a veces incluso de amistades, ¿no? Como tú has dicho, más allá de las conversaciones, trasciende la persona. Y creo que un mástil, ¿no? Referenciando a Homero en Ítaca, ¿no? Con Ulises, creo que es un mástil lo suficientemente rígido y sostenible como para que el canto de las sirenas del corto plazo no nos haga virar el barco hacia otro destino, ¿no? Sí. Y además, mira, y te pongo un ejemplo de hace muy poco. Ahora le pedí a los miembros del staff, porque hay veces que hay algún entrenador de high school que pide poder venir a algún entrenamiento para aprender y tal y cual. Le dije, por favor, enviar un email a todo el mundo que venga y me los cojo yo. Dice, yo les enseño, yo les hablo, yo me paso cada día 1 hora hablando con ellos. Y me decían, hombre, pero qué matada, ¿no? ¿Para qué te vas a poner tú a hablar ahora con entrenadores de high school y llamadas y esto y lo otro? Digo, no, porque con vosotros ya me entendéis que yo hablo como hablo, las jugadoras ya me entienden, hablo como hablo, pero yo tengo que seguir mejorando mi expresión en inglés, tengo que ver que alguien que no me conoce sepa lo que quiero decir o intentar llegar a él. Entonces, ese egoísmo solidario intento siempre que puedo y que tengo energía aprovecharlo, porque es la manera de que yo sea una persona, un profesional mejor para mis propias deportistas, pero también para mí en el futuro. Pues Kim, para mí ha sido un placer seguir nutriendo mi egoísmo solidario en esta charla, en este episodio 86 de Psych and Roll. Agradecerte el rato, agradecerte tu tiempo siempre y desearte lo mejor para esta temporada y que sigas nutriéndote y encontrando esos espacios para balancear tu obsesión en el proceso, que estoy seguro que ahí continuará de una manera o de otra. Te dejo el micrófono abierto para que despida este episodio 86 de Psych and Roll y te reitero el agradecimiento. No, agradecido a ti, que como digo, fuiste uno de los referentes para cuando empecé a buscar podcast de básquet en español para ver cómo se hacía esto, qué cosas me gustaban, qué cosas no me gustaban tanto, qué cosas creía que podía transferir a mi manera de ser. Entonces, agradecido primero por eso y segundo por el tiempo, por las charlas y porque ya sabes que a veces te doy la turra con mensajes. Pues oye, agradecido por todo esto, que no está de más siempre decirlo de manera pública, y un placer como siempre hablar de básquet, y si de las 10 cosas que se han dicho alguien puede aprovechar una o media, creo que ya será suficiente. Never be ashamed of wanting to be a better you, period.